Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo que, créanme, viene con chismecito fresco, chismecito del bueno, de ese que nos encanta a todos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una de las parejas que nos cautivó, nos hizo soñar y suspirar, pero que, como muchas veces sucede en el mundo del espectáculo, terminó con un final agridulce: Burak Deniz y Neslihan Atagul. Sí, señores y señoras, la pareja que nos regaló momentos inolvidables en la pantalla, con una química que traspasaba el cristal y nos hacía creer en el amor verdadero. Aquellos que interpretaron a Kemal İnan en Karasevda, la serie turca que conquistó el mundo y nos mantuvo pegados a la pantalla, no solo forjaron una gran amistad, sino que también dieron pie a una relación que, al menos en apariencia, prometía un futuro lleno de felicidad. Pero, como todos sabemos, la realidad es a veces mucho más compleja que una novela romántica. Hoy vamos a desentrañar los misterios que rodearon su separación, explorando las posibles razones, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, el chisme que ha circulado por los rincones del mundo del entretenimiento. ¿Están listos para descubrir la supuesta verdad detrás del final de esta historia de amor? Antes de zambullirnos en este jugoso tema, quiero pedirles un favor: si son nuevos por aquí, o si simplemente no lo han hecho, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa forma no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde analizamos lo más reciente del mundo del entretenimiento, la farándula, las series turcas y, por supuesto, el chisme más jugoso. Suscríbanse, es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Además, me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan sobre los temas que tratamos. Espero que estén listos para el chismecito. Ahora sí, comencemos con el drama. La historia de Burak Deniz y Neslihan Atagul comenzó, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, en el set de grabación. La serie Karasevda, que arrasó en audiencias a nivel mundial, fue el escenario perfecto para que la magia surgiera. La conexión entre Kemal İnan, los personajes que interpretaban, era innegable. Su amor, su pasión, sus conflictos, todo ello nos tenía enganchados a la pantalla. Y lo más fascinante es que esa química trascendía la ficción y parecía extenderse a la vida real. Al principio, la relación fue discreta. No eran de esas parejas que inundan las redes sociales con fotos y declaraciones de amor a cada momento. Preferían mantener su privacidad, lo cual, en cierta forma, aumentaba el misterio y la expectación. Pero de vez en cuando se les veía juntos en eventos, en fotos casuales, y por supuesto compartían momentos en las redes, mostrando una complicidad que derretía a sus fans. Era evidente que estaban enamorados. A medida que la serie avanzaba y el éxito se consolidaba, los rumores sobre su relación comenzaron a crecer. ¿Eran realmente felices? ¿Cómo era su día a día? ¿Tenían planes de futuro? Las especulaciones estaban a la orden del día, pero todo parecía indicar que la relación iba viento en popa. Se les veía felices, enamorados, y hasta se hablaba de planes de boda. Los fans soñaban con verlos casarse y formar una familia. Eran la pareja perfecta. Pero, como suele suceder en el mundo de la farándula, la felicidad no es eterna. La noticia de su separación llegó como un balde de agua fría para todos. Nadie se lo esperaba. No había indicios claros de crisis, ni declaraciones públicas que alertaran sobre problemas. Fue literalmente un bombazo. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hicimos fue: ¿qué pasó? Los medios turcos, siempre al acecho de las últimas noticias, comenzaron a investigar y a publicar diferentes versiones. Los portales de noticias, las revistas del corazón, los programas de televisión, todos querían tener la primicia. Las especulaciones se multiplicaron y la verdad, como siempre, era difícil de discernir entre tanta información. Algunas fuentes hablaban de incompatibilidad de caracteres. Se decía que, a pesar del amor, la convivencia diaria era complicada. Que tenían formas de ser y de pensar muy diferentes, que chocaban en muchas ocasiones, y que, con el tiempo, esas diferencias se hicieron insostenibles. Otros mencionaban agendas apretadas y falta de tiempo. Ambos estaban en el punto más álgido de sus carreras, con proyectos que les demandaban mucho tiempo y energía. Los rodajes, los viajes, las promociones, todo eso dificultaba pasar tiempo juntos y mantener la chispa de la relación. Sin embargo, el rumor que más fuerza cobró, y que aún hoy sigue siendo tema de conversación, fue la posible influencia de terceras personas.
Este es el chismecito jugoso que todos queremos escuchar, ¿verdad? Según algunas fuentes, la fama y el éxito de Burak Deniz y sus numerosos proyectos habrían afectado la relación. Se dice que la exposición mediática, los viajes constantes y la presión del trabajo generaron tensiones entre ellos. Además, algunos medios especularon que la distancia física, debido a los rodajes y compromisos profesionales, fue un factor clave en su separación. La dinámica de una relación a distancia, donde las videollamadas y los encuentros esporádicos se convierten en la norma, puede ser muy complicada, sobre todo cuando se suma la presión del trabajo y la atención constante de los medios. Por otro lado, y aquí es donde el chismecito se pone más picante, se rumorea que hubo una tercera persona en discordia. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente, algunos medios turcos han insinuado que Burak Deniz podría haber estado involucrado sentimentalmente con otra actriz o modelo. Estos rumores, por supuesto, nunca fueron comprobados, pero sí alimentaron la especulación y la curiosidad del público. Los nombres de posibles terceros circularon por todas partes, pero nadie pudo demostrar nada. La farándula es un mundo complicado. La presión mediática, los rumores constantes, la vida en el ojo público, todo esto puede pasar factura a una relación. Es comprensible que la situación se volviera insostenible para ellos. Aunque no tengamos la verdad absoluta, es evidente que su relación no pudo superar todos los obstáculos. Es importante recordar que al final, solo ellos saben la verdad. Lo que se publica en los medios y lo que se dice en las redes sociales son solo especulaciones, interpretaciones y, muchas veces, exageraciones. Respetemos su privacidad y entendamos que al final, son personas con sentimientos que merecen respeto, independientemente de su fama. Es fácil juzgar desde fuera, pero nadie sabe realmente lo que sucede en la intimidad de una pareja. Pero bueno, volviendo al tema principal, la supuesta verdadera razón de su separación. Realmente no hay una única razón definitiva. Probablemente fue una combinación de factores, la presión del trabajo, la distancia, las agendas apretadas y quizás, la influencia de terceras personas. Lo cierto es que a día de hoy, ambos han seguido adelante con sus vidas. Burak Deniz ha continuado su exitosa carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas. Ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, y su popularidad sigue en aumento. Ha participado en proyectos importantes, tanto en Turquía como a nivel internacional, y ha seguido conquistando corazones con su carisma y su talento. Neslihan Atagul también ha estado trabajando en proyectos interesantes y, al parecer, ha rehecho su vida sentimental. Después de la separación, ha continuado desarrollando su carrera, demostrando su talento y su profesionalismo. Además, ha encontrado el amor nuevamente, lo que indica que ha logrado superar el pasado y mirar hacia el futuro con optimismo. Ambos, a su manera, han sabido afrontar la separación y seguir adelante. Han demostrado madurez y resiliencia, y han sabido mantener la calma ante la tormenta mediática. Han optado por la discreción y han enfocado sus energías en su trabajo y en su bienestar personal. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Realmente fue tan dolorosa la separación como se rumoreó? ¿Se arrepienten de algo? ¿Quedó alguna cuenta pendiente? Como les digo, solo ellos lo saben. Lo importante es que al final, ambos encontraron la forma de ser felices, cada uno por su lado. Es una lástima que una pareja que nos parecía tan perfecta haya terminado separándose. Pero la vida es así, a veces las cosas no salen como queremos y toca seguir adelante. Lo importante es aprender de las experiencias, crecer y buscar la felicidad. A veces el final de una historia, por más triste que sea, es el comienzo de una nueva y mejor etapa. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos analizado, especulado y chismeado sobre la supuesta verdadera razón de la separación de Burak Deniz y Neslihan Atagul. Hemos hablado de rumores, de presiones mediáticas, de terceros en discordia y de agendas apretadas. Como siempre, les recuerdo que esta información se basa en lo que se ha publicado y comentado en los medios, pero no tenemos la verdad absoluta. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado tanto como yo de analizar este tema. Si tienen alguna otra información, algún dato que quieran compartir, o si simplemente quieren opinar sobre el tema, los leo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Creen que hubo una tercera persona? ¿O creen que la presión de la fama fue el factor determinante? Déjenmelo saber. Y antes de irme, quiero agradecerles por ver el vídeo.
Muchas gracias por su tiempo, por su compañía y por ser parte de esta comunidad. Son lo mejor. Me encanta compartir con ustedes estas historias del mundo del espectáculo, y espero que lo disfruten tanto como yo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Profundizando en el chismecito ***. Para ampliar aún más el tema, podríamos considerar algunos puntos adicionales que han surgido a lo largo del tiempo sobre la separación de Burak Deniz y Neslihan Atagul. La diferencia de personalidades aunque en pantalla la química era innegable, algunos rumores sugieren que, fuera del set, sus personalidades podrían haber sido bastante diferentes. Burak, con su imagen de galán, podría haber tenido una vida social más activa y extrovertida, mientras que Neslihan, más reservada, podría haber preferido una vida más tranquila y privada. Estas diferencias podrían haber generado roces y dificultades en la convivencia. Las expectativas de la fama el éxito de Kara Sevda catapultó a ambos actores a la fama internacional. Esto implicó una mayor presión mediática, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y una agenda cada vez más apretada. Es posible que la pareja no estuviera preparada para afrontar el impacto de la fama y que esto haya afectado su relación. El papel de los amigos y familiares en ocasiones, las opiniones de amigos y familiares pueden influir en una relación. Es posible que el entorno de Burak y Neslihan haya tenido un papel, ya sea positivo o negativo, en la evolución de su relación. Los consejos, las presiones y las expectativas de su círculo social podrían haber contribuido a las tensiones. La comunicación Una de las claves para que una relación funcione es la comunicación. Es posible que con el tiempo, la comunicación entre Burak y Neslihan se haya deteriorado. La falta de diálogo, la incapacidad para expresar los sentimientos y necesidades, y la falta de tiempo para compartir momentos juntos podrían haber debilitado el vínculo. El impacto de las redes sociales Las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades. La exposición constante, los comentarios de los fans, y la presión por mantener una imagen perfecta en línea podrían haber afectado la relación de la pareja. La comparación constante con otras parejas, la necesidad de demostrar amor públicamente y la dificultad para mantener la privacidad son algunos de los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo digital. El amor eterno en la vida real El éxito de Kara Sevda creó una imagen romántica de Burak y Neslihan. El público quería creer que su amor en la pantalla era real y que su relación era perfecta. Sin embargo, la realidad es diferente. La vida real es más compleja que una novela, y las relaciones no siempre son fáciles de mantener. La presión de cumplir las expectativas del público podría haber sido un factor adicional en su separación. El silencio de los protagonistas Un aspecto importante a destacar es el silencio que han mantenido Burak Deniz y Neslihan Atagul sobre su separación. Ninguno de los dos ha dado declaraciones públicas detalladas sobre las razones de su ruptura. Esta discreción, aunque respetable, ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. El futuro de ambos A pesar de la separación, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Esto demuestra su madurez y su capacidad para superar los obstáculos. Burak Deniz y Neslihan Atagul son dos profesionales talentosos y exitosos, y su futuro promete nuevos proyectos y éxitos. La vida continúa, y cada uno ha tomado caminos diferentes. La lección aprendida La historia de Burak Deniz y Neslihan Atagul nos enseña que a veces, el amor no es suficiente. Las relaciones requieren esfuerzo, compromiso y adaptación. La fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden poner a prueba cualquier relación. Es importante aprender de las experiencias, valorar la privacidad y respetar las decisiones de cada persona. En definitiva, la separación de Burak Deniz y Neslihan Atagul es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede afectar a las relaciones personales. Aunque las razones exactas de su ruptura son desconocidas, es evidente que la fama, la presión mediática y las expectativas del público jugaron un papel importante.
Lo importante es recordar que detrás de las luces y las cámaras, hay personas con sentimientos que merecen respeto y comprensión.